Es una mezcla de gases indispensable para los seres humanos y muchos otros seres vivos. ¿Sabes qué tan importante es esta mezcla de gases? Vamos a descubrirlo. Saludos, estudiantes. Qué bueno es volvernos a encontrar en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Debes tener listo tu cuaderno de Ciencias de la Naturaleza en tu lugar de trabajo. Recuerda, esta semana tu proyecto es una infografía con el tema cada vez más seres humanos. Iniciamos. En el día de hoy aprenderemos qué es el aire, cuándo se considera limpio, cuál es su composición química, qué son contaminantes, cuáles son los contaminantes del aire y cómo incide el crecimiento poblacional en la contaminación del aire. Antes de dar respuesta a estas interrogantes, vamos a conocer un poco más la atmósfera. La Tierra está constituida por tres partes fundamentales. Hidrosfera, porción de agua. Repito, la hidrosfera es la porción de agua. Número 2, la atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 2, atmósfera, envoltura gaseosa de la Tierra. Número 3, la geósfera, que es la Tierra sólida. La geósfera, que es la Tierra sólida. Estas tres capas se integran de forma continua entre ellas. A medida que el aire entra en contacto con las rocas con el agua, y el agua con el aire. Entonces, cuando ellas se conectan entre sí, se forma la capa de la Tierra donde es posible la vida vegetal y animal de nuestro planeta Tierra. Esta capa recibe el nombre de biosfera. Si vamos al globo terráqueo, podemos ver que toda la parte que está coloreada de azul representa el agua en el planeta Tierra. Esta sería nuestra hidrosfera. Mientras que los mapas coloreados con distintos colores representa la geósfera, la parte sólida de nuestro planeta Tierra. Y si mueves con tus manos el aire alrededor del globo terráqueo, esta capa gaseosa sería la atmósfera. Vamos, mueves tus manos y siente la atmósfera que envuelve el planeta Tierra. Perfecto. Ahora te voy a dar un ejemplo más sencillo. Vamos a identificar las tres capas de la atmósfera que conectadas entre sí forman la biosfera.
esta capa que te envuelve, que está a tu alrededor, sería la atmósfera. Vamos, siéntela. Respira el aire que compone la atmósfera. El piso que te sostiene, que sostiene tus pies, sería la geósfera, la parte sólida de nuestro planeta Tierra. Ahora imaginemos que delante tenemos el océano, río, lago, laguna, pozos, manantiales. Esta sería la hidrosfera de nuestro planeta Tierra. El conjunto de estas 3 capas se llama biosfera y hace posible la vida en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es un sistema multidimensional. Un cambio en una de las partes puede producir cambio en cualquiera o en todas las demás partes. De hecho, es cierto cuando se trata del clima y el cambio climático. Por ejemplo, la gran cantidad de humo emitida por el uso de transporte urbano aumenta la cantidad de gases en la atmósfera, lo que provoca un aumento en la temperatura de la Tierra. La atmósfera es una delgadísima envoltura comparada con el diámetro del planeta, que mide 12.741 kilómetros sobre el ecuador. El espesor actual de la atmósfera es de aproximadamente 800 kilómetros. Es decir, si la Tierra fuera un mango o una pera, la atmósfera tendría el grosor de la cáscara de la pera. Para el estudio de la atmósfera, los investigadores y científicos utilizan instrumentos o equipos tecnológicos sensibles y precisos que arrojan resultados que luego son utilizados para conocer sus componentes y así establecer la división de sus diferentes partes. La atmósfera se divide en 5 capas. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Pues te la diré. Partiendo desde la superficie terrestre, este sería el orden. La primera es la troposfera, dentro de la cual vivimos, y va desde 0 kilómetros a nivel del mar hasta 15 kilómetros de altitud. En ella se encuentran cerca de las 3/4 partes de los gases atmosféricos. Esto hace que sea la capa más activa, ya que el aire está en constante movimiento. Aquí ocurren los fenómenos climatológicos como el vapor de agua, lluvias, granizos, vientos y tornados. Se calienta por la radiación infrarroja, o sea, el calor que emite el sol a la superficie de la Tierra. Cuando ésta se calienta por la radiación, emite de nuevo el calor hacia la atmósfera. Te explico. El sol irradia calor a la superficie terrestre en forma de radiación. Cuando la Tierra se calienta, devuelve este vapor caliente hacia la atmósfera, y esto es lo que mantiene la troposfera caliente. La segunda es la estratosfera. Se encuentra por encima de la troposfera y se ubica a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Es una región muy estable, de poco movimiento. No contiene vapor de agua, por lo que se forman muy pocas nubes. Como esta capa no es tan turbulenta como la troposfera, permite el vuelo de los aviones. La temperatura aumenta progresivamente hasta 1,4 grados Celsius y dentro de ella, a los 25 kilómetros de altitud, se ubica la capa de ozono. La radiación ultravioleta solar interactúa con las moléculas de la capa de ozono de tal forma que no llega a la superficie terrestre, protegiéndonos de una radiación muy dañina para la salud. ¿Ves qué importante es proteger la capa de ozono? La estratosfera contiene cerca del 19% de los gases de la atmósfera.
donde la masa total de estos gases se halla entre la troposfera y la estratosfera. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa media de la atmósfera. Esta se encuentra entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud. La mesósfera es la capa atmosférica más fría. La cuarta capa es la termósfera. Se localiza de 80 a 500 kilómetros de altitud, donde los gases de la atmósfera atrapan los rayos X provenientes del Sol y otras estrellas. Esta interacción hace que la temperatura de la termósfera aumente de manera considerable, formando iones positivos y negativos, originando la capa de la ionosfera. En esta capa se producen los reflejos de las ondas de radio de banda corta. La quinta y última capa es la exósfera. Es la capa ubicada a mayor altitud, 500 a 800 kilómetros de altitud. En ella se encuentra una gran variedad de pequeñas cantidades de gases como el helio, nitrógeno y argón. La escasa gravedad a esa altura permite que los gases escapen fácilmente al espacio exterior. Las tres últimas capas, mesósfera, termósfera y exósfera, contienen solo el 6% de la masa total de la atmósfera, por lo que la densidad es muy baja comparada con la densidad de las dos primeras capas. La densidad de la atmósfera no es uniforme a lo largo de las capas, a diferencia de lo que ocurre en el agua, que no importa la profundidad, la densidad es la misma. La máxima densidad ocurre a nivel del mar. Por eso es que los países se sitúan por encima o por debajo del nivel del mar. En resumen, la atmósfera se divide en 5 capas. La primera capa es la troposfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, en la cual vivimos. Esta capa es muy turbulenta debido a la cantidad de gases que la forma. La capa número 2 es la estratosfera. Esta capa es más calmada, lo que hace posible el vuelo de los aviones. También en esta capa se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioleta del Sol para que no lleguen directamente a la Tierra y evitarnos daños. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa se llama termósfera. En esta capa se forma una capa llamada ionosfera, que nos permite obtener ondas de radio corta y señales vía satélites. La última y quinta capa es la exósfera, donde no podría ser posible la vida debido a su baja densidad, falta de oxígeno y altas temperaturas. Las auroras boreales se forman en la termósfera. Se llama aurora boreal al efecto de luces y brillos fluorescentes que ocurren en los cielos del Polo Norte y el Polo Sur. Son uno de los fenómenos atmosféricos más atractivos y bellos de observar. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra. Estas partículas atrapadas en la magnetosfera, que es el campo magnético en la Tierra que desvía las partículas cargadas de energía solar, se mueven hacia los polos por la propia naturaleza de la magnetosfera. Cuando se acumulan muchas de estas partículas en algunas zonas, chocan con las partículas del aire, soltando chispas que son muy pequeñas y no podemos verlas, pero que cuando son muchas sí se produce luz.
y lo que vemos es la luz de las auroras boreales. Cuando tienen lugar en el norte, reciben el nombre de auroras boreales, mientras que en el polo sur son llamadas auroras australes. ¿Aprendiste datos nuevos acerca de la atmósfera de nuestro planeta Tierra? ¿Cierto? Ahora es tiempo de investigar. Te exhorto a apoyar la investigación en la web, revistas y o libros para dar respuesta a las preguntas. Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? ¿Qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? Repito, ¿qué importancia tiene el ozono en la estratosfera? Pregunta número 2. ¿Qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? ¿Qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? Repito, ¿qué sustancias contribuyen a la desaparición del ozono? Pregunta número 3. ¿De qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? Repito, ¿de qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? ¿De qué manera el ozono de la atmósfera superior protege a los seres vivos de la Tierra? Siguiente pregunta. ¿Por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? Repito, ¿por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? ¿Por qué la ionosfera permite que las señales de radio recorran una distancia mayor durante la noche? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? Te repito, última vez. ¿Cuál es la capa atmosférica donde ocurre el fenómeno de la aurora boreal y cómo se produce? Después de este paseo por la atmósfera, estamos en capacidad de comprender y aplicar todo lo referente a la importancia del aire atmosférico. El aire atmosférico no es un elemento ni un compuesto único, más bien es una mezcla homogénea de gases, cada una con sus propiedades físicas y químicas, en la cual están suspendidas cantidades variables de partículas líquidas y diminutas partículas sólidas, tan pequeñas que no pueden ser percibidas a simple vista. ¿El aire y el viento es lo mismo? ¿Qué crees? Piensa. ¿La tienes? El aire, el oxígeno que respiramos, es una mezcla de gases que forma la atmósfera, mientras que el viento es una corriente de aire, o sea, el aire en movimiento. Por lo que decimos que el aire y el viento no es lo mismo. ¿Sabías que? Todos los días los seres humanos respiramos alrededor de 20,000 veces.
una persona adulta inhala de 13,000 a 15,000 litros de aire por día. El aire caliente es más ligero que el aire frío y por tanto tiende a subir. Para que un globo aerostático permanezca en el aire, debe mantener caliente el aire en su interior. La mayor parte del material particulado y gaseoso que contamina el aire es producido por la actividad humana y proviene principalmente de los centros urbanos e industriales. Cuando decimos que el aire está limpio, ¿a qué nos referimos? El aire seco y limpio está compuesto casi por completo de dos gases, un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Estos gases son los componentes más abundantes del aire y tienen gran importancia para la vida en la Tierra, pero poca importancia o ninguna en los fenómenos atmosféricos. El 1% restante de aire seco consiste fundamentalmente en el gas inerte llamado argón, en un 0.93%. Además de diminutas cantidades de una serie de otros gases. El dióxido de carbono, presente en cantidades mínimas de 0.0387%, es un constituyente importante del aire, porque tiene la capacidad de absorber la energía calorífica irradiada por la Tierra. Por consiguiente, influye en el calentamiento de la atmósfera. Esto quiere decir que cuando tenemos en la atmósfera una cantidad de 0.0387% de dióxido de carbono, esta mantiene la temperatura normal de la atmósfera. Pero si vertimos una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, puede producir el aumento de la temperatura y por ende el cambio climático. Estos gases y partículas varían significativamente de un momento a otro y de un lugar a otro. Son ejemplos importantes el vapor de agua, ozono y diminutas partículas de sólido y de líquido. El aire no siempre es igual. A veces es denso y húmedo y otras veces es fresco y seco. Debido a la cantidad de vapor de agua, se sienten los efectos de los cambios de humedad o la cantidad de agua presente en la atmósfera. A continuación, vamos a conocer los contaminantes del aire. Hablar de los contaminantes del aire nos lleva directamente a cambios en el clima. Son reacciones en cadena por la interacción que ocurre entre diferentes capas de la Tierra. Las actividades humanas provocan la contaminación del aire con el uso indiscriminado de los recursos naturales, como son las granceras en los cauces de los ríos, las plantas termoeléctricas, deforestación, el uso de insecticidas y pesticidas en la agricultura, la quema de los combustibles fósiles, como por ejemplo derivados del petróleo como la gasolina, el gasoil y el gas, y el uso indiscriminado de plásticos. Estos son los causantes de la contaminación del aire y como consecuencia contaminantes a mayor escala de todos los ecosistemas. La suma de todos estos procesos trae como consecuencia el cambio climático. Ahora vamos a experimentar. Les advierto que no realicen ningún experimento solos en casa, ni este ni ningún otro experimento. Siempre pidan ayuda a un adulto que le asista. En el experimento de hoy vamos a demostrar cómo la gran cantidad de humo contaminado que sube a la atmósfera puede formar nubes contaminadas
y traer consecuencia a los humanos y el ecosistema. Lo primero que vamos a utilizar es un poco de papel periódico y una pinza para sujetarlo y así no tener contacto con el fuego. Vamos a utilizar fósforo, vamos a utilizar papel de aluminio para simular la capa de la atmósfera y vamos a simular un poco de hielo para simular la capa fría de la atmósfera y un pote de cristal, preferiblemente con la boca ancha. Ahora vamos a realizar el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es encender el papel periódico. Encendemos el papel periódico simulando el humo caliente que va a la atmósfera. Con mucho cuidado, siempre pidiendo la asistencia de un adulto. Jamás intentar ningún experimento solos en casa. En este momento, depositamos el papel periódico dentro de la fuente del pote de cristal. Colocamos el papel de aluminio simulando la capa de la atmósfera y colocamos hielo sobre el papel de aluminio simulando la capa fría de la atmósfera. ¿Qué pasará cuando el humo caliente que sube a la atmósfera entre en contacto con la capa fría de la atmósfera? Observamos un ratito y podemos ver cómo el humo caliente asciende desde el fondo, o sea, desde la superficie terrestre, hacia la atmósfera. Cuando este humo tiene contacto con la capa fría en la atmósfera, va a tender a descender y a condensarse, formando grandes nubes contaminadas de humo, que pueden ser causante de lluvias ácidas que descienden hacia la superficie terrestre. Ahora vamos a valorar lo aprendido en el día de hoy. Para esto, construye una tabla de 3 columnas llamada CQA para demostrar tu conocimiento acerca de la atmósfera. Una tabla CQA se utiliza para expresar lo que conoces, lo que quieres saber y lo que aprendiste. Llena las 2 primeras columnas de dicha tabla. Entonces, para dibujar una tabla CQA, vas a dibujar 3 columnas. En la primera columna ubicada a la izquierda de tu cuaderno, vas a colocar la letra C. Y vas a colocar lo que conozco de la atmósfera. En la columna del centro vas a colocar la letra Q. Y vas a escribir lo que quieres saber de la atmósfera. O lo que quiero saber de la atmósfera. En la columna siguiente, a la derecha de tu cuaderno, vas a colocar la letra A y vas a escribir lo que aprendí de la atmósfera. Te repito, cómo dibujar tu tabla CQA. En la columna C, ubicada a la izquierda de tu cuaderno, vas a escribir lo que conoces de la atmósfera. En la columna Q, ubicada en el centro de tu cuaderno, vas a escribir lo que quieres saber de la atmósfera o lo que quiero saber de la atmósfera. En la columna A, ubicada a la derecha de tu cuaderno, vas a escribir lo que aprendí de la atmósfera. Lo que aprendí de la atmósfera. Bien, te voy a dar ahora un ejemplo de cómo podrías llenar tu tabla CQA. Por ejemplo, debajo de la pregunta que colocaste en la columna C, que dice ¿qué conozco de la atmósfera?, puedes responder en la siguiente línea: la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Si es esto lo que has aprendido. Te estoy dando un ejemplo. Repito, en la columna C, donde escribiste ¿qué conozco de la atmósfera?, puedes colocar la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Luego, en la columna Q, en el centro de tu cuaderno, donde escribiste ¿qué quiero saber acerca de la atmósfera?, debajo, en la línea siguiente, puedes contestar, por ejemplo,
que quieres saber cómo se forman las lluvias ácidas. Te repito, en la columna Q, ubicada en el centro de tu cuaderno, donde escribiste ¿qué quiero saber de la atmósfera?, en la línea siguiente debajo puedes colocar, por ejemplo, que quieres saber cómo se forman las lluvias ácidas. En la columna A, ubicada en la derecha de tu cuaderno, puedes colocar, por ejemplo, debajo de la línea que escribiste ¿qué aprendí acerca de la atmósfera? Puedes responder, por ejemplo, que la atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Te estoy dando un ejemplo. Ahí tú vas a colocar lo que tú realmente aprendiste en el día de hoy. Te repito, en la columna A, ubicada a la derecha de tu cuaderno, donde escribiste lo que aprendiste de la atmósfera, puedes colocar, por ejemplo, que aprendiste que la atmósfera nos cubre de los rayos ultravioletas del sol. Ahora vamos a reflexionar. ¿Cómo podría el hombre reducir la contaminación del aire? Reflexiona. ¿Cómo podría el hombre reducir la contaminación del aire? Piensa. ¿Pensaste en algunas opciones? Como por ejemplo, evitar la deforestación, plantar árboles, reducir la cantidad de plásticos y combustibles fósiles. Estos son algunos ejemplos a tus posibles respuestas. Te repito, si respondiste evitar la deforestación o plantar árboles o reducir el uso de plástico y de combustibles fósiles, estas opciones pueden ser válidas y has respondido correctamente. Atentos ahora a responder algunas preguntas. Solo piensa y me respondes para valorar si aprendiste en la clase de hoy. Primera pregunta. ¿Cuál es la envoltura gaseosa de la Tierra? Repito. ¿Cuál es la envoltura gaseosa de la Tierra? Piensa. Muy bien, si has respondido, atmósfera. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capa de la atmósfera dentro de la cual vivimos? Te repito. ¿Cuál es la capa de la atmósfera dentro de la cual vivimos? Si dijiste troposfera, perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se ubica la capa de ozono? Te repito. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se ubica la capa de ozono? Piensa. Si respondiste estratosfera, esa es la respuesta correcta. Cuarta pregunta. ¿Qué se define como una mezcla homogénea de gases? ¿Qué se define como una mezcla homogénea de gases? Piensa. Si has respondido aire, perfecto, has aprendido. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué está compuesto casi por completo por dos gases? Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Te repito. ¿Qué está compuesto casi por completo por dos gases? Un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Dale, piénsalo. Aire limpio. Correcto. Si respondiste aire, también estás en lo correcto. Vamos a la sexta y última pregunta. ¿Cuáles acciones humanas contaminan el aire? Te repito. ¿Cuáles acciones humanas contaminan el aire? A esto puedes responder, por ejemplo, quema de combustibles fósiles,
como la gasolina, el gas o el gasoil. El uso de insecticidas y pesticidas como aerosoles. Ejemplo, aerosoles que usas en casa como desodorante y aromatizantes en spray son algunos de los contaminantes del aire. Si has respondido una o varias de estas opciones u otras opciones que contaminan el aire, has respondido correctamente. Espero que hayas comprendido el concepto de aire y algunos contaminantes de este. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro la calidad del aire y el clima. Vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ahora, ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu proyecto de la semana, una infografía con el tema Cada vez más seres humanos, donde puedes relacionar el crecimiento poblacional y la contaminación del aire. Hasta un próximo encuentro, te acompañó tu maestra Isaura Peralta.